Para comprender cómo funciona el Estado mexicano, primero tenemos que mirar hacia su núcleo jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución no es solamente un libro lleno de artículos, es el pacto fundamental que organiza el poder público y, al mismo tiempo, reconoce los derechos de las personas que viven en el país. La Constitución que hoy nos rige se promulgó el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro. Fue el resultado de un largo proceso de conflictos políticos y sociales, derivados de la Revolución Mexicana. Su objetivo principal era transformar un régimen marcado por el autoritarismo y la desigualdad, en un Estado con bases más democráticas, sociales y justas. A lo largo de más de 100 años, la Constitución ha sido reformada en numerosas ocasiones. Gracias a esas reformas ha podido adaptarse a nuevos contextos políticos, económicos y sociales. Sin embargo, mantiene una característica esencial: sigue siendo la norma suprema del orden jurídico mexicano. Cuando decimos norma suprema, queremos decir que todas las demás leyes, reglamentos y actos de autoridad deben estar en armonía con la Constitución. Si una norma inferior la contradice, carece de validez. Desde una perspectiva académica, la Constitución cumple al menos 3 funciones centrales. En primer lugar, una función organizativa. La Constitución define que México es una república democrática, representativa y federal. Establece la existencia de 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Además, distribuye competencias entre la federación, las entidades federativas y los municipios. En segundo lugar, tiene una función garantista. Reconoce y protege un amplio conjunto de derechos humanos y coloca la dignidad de la persona como eje central del orden jurídico. A partir de estos principios, se fijan límites a la actuación de las autoridades y se crean mecanismos de defensa frente a los abusos de poder. En tercer lugar, la Constitución cumple una función de legitimación democrática. Afirma que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Esto significa que el ejercicio del poder solo es legítimo cuando se realiza conforme a la Constitución y por medio de autoridades elegidas o designadas en términos de la ley. A lo largo de este video, analizaremos de manera ordenada cómo está estructurada la Constitución, cuáles son sus objetivos centrales y de qué manera sus disposiciones se proyectan en las leyes y en el funcionamiento de la administración pública, que es el conjunto de instituciones encargadas de ejecutar en la realidad las decisiones del poder público. Con este marco introductorio, podemos comenzar a estudiar la Constitución, no solo como un documento histórico, sino como el instrumento jurídico vivo que organiza, limita y legitima el ejercicio del poder en México. En esta sección del video hablaremos de los conceptos y los objetivos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando hablamos de Constitución, en términos generales, nos referimos a la norma fundamental de un Estado. Es el conjunto de reglas que organiza el poder, reconoce los derechos de las personas y establece los límites jurídicos de la actuación de las autoridades. Desde el punto de vista jurídico, la Constitución ocupa el nivel más alto de la jerarquía normativa. Por eso se le llama norma suprema. Ninguna ley, reglamento o acto de autoridad puede contradecirla válidamente. Si aplicamos estas ideas al caso de México, podemos definir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el texto normativo supremo que organiza al Estado mexicano como una república democrática, representativa y federal. Distribuye el poder entre sus órganos, reconoce y garantiza los derechos humanos y fija las bases de funcionamiento de las instituciones públicas. Doctrinalmente, la CPEUM tiene algunas características importantes. Es una constitución escrita, rígida, porque su reforma exige un procedimiento especial y de carácter garantista y social, ya que no solo declara derechos, sino que establece mecanismos para protegerlos y reconoce derechos agrarios y laborales a través de artículos como el 27 y el 123 ANE. A partir de esto, podemos identificar los objetivos fundamentales de la Constitución mexicana y, en primer lugar, organizar jurídicamente al Estado. La Constitución define la forma de gobierno, establece la existencia de los 3 poderes y distribuye competencias entre la Federación, las entidades federativas
y los municipios. En segundo lugar, limitar y controlar el poder público. La Constitución fija el marco dentro del cual deben actuar las autoridades y prevé mecanismos de control, como el juicio de amparo y los regímenes de responsabilidad de los servidores públicos. En tercer lugar, reconocer y garantizar los derechos humanos. La CPUM incorpora un catálogo amplio de derechos y obliga a todas las autoridades a respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Un cuarto objetivo es promover la justicia social a través de sus disposiciones agrarias y laborales. La Constitución busca corregir desigualdades históricas y establecer condiciones mínimas de dignidad en el trabajo, en la propiedad y en el acceso a ciertos bienes básicos. Finalmente, la Constitución procura dar estabilidad y legitimidad al sistema político, al afirmar que la soberanía reside en el pueblo. La CPUM establece que el poder solo es válido cuando se ejerce conforme a sus reglas y a través de instituciones reconocidas por el propio texto constitucional. En síntesis, la Constitución no es solo un documento histórico, es el marco jurídico vivo que organiza, limita y legitima el ejercicio del poder en México y que orienta la actuación cotidiana de todas las autoridades. A continuación, exploraremos de qué manera está estructurada y organizada la Constitución política de nuestro país. ¿Cómo se organiza, se estructura y se divide la Constitución política de México? La Constitución está diseñada como un sistema coherente. No es una colección de artículos aislados, sino un texto organizado, que va desde los principios y derechos hasta el diseño concreto de las instituciones del Estado. Podemos entender su estructura en tres grandes niveles: la división en parte dogmática y parte orgánica, la organización por títulos, el diseño de poderes y órdenes de gobierno que de ahí se desprende. Primero, hablemos de la división clásica. La Constitución suele dividirse en parte dogmática y parte orgánica. La parte dogmática reúne las normas que reconocen los derechos humanos y sus garantías. Aquí se ubican, principalmente, los primeros artículos, donde se consagra la dignidad de la persona, la igualdad, la libertad y la protección frente a los abusos de autoridad. La parte orgánica, por su parte, regula la estructura del Estado y cómo se organiza el poder, cómo se distribuyen las competencias y cómo funcionan los diferentes órganos e instituciones. Es, en términos sencillos, el diseño jurídico de cómo se gobierna el país. En segundo lugar, la Constitución está organizada en títulos que agrupan los temas principales. De forma sintética, podemos mencionar los más relevantes en el título. Primero trata de los derechos humanos y sus garantías. Aquí se establece que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El título segundo se refiere a la soberanía nacional y a la forma de gobierno. Define a México como una república democrática, representativa y federal, y establece que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. El título tercero desarrolla la división de poderes, regula al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial, precisando su integración, sus funciones básicas y sus límites. El título cuarto aborda las responsabilidades de los servidores públicos y las sanciones aplicables por el mal ejercicio del cargo, lo que constituye un fundamento esencial para la rendición de cuentas. El título quinto establece las bases de los estados de la Federación y de la Ciudad de México, mientras que el título sexto regula el trabajo y la previsión social a través del artículo 123. Finalmente, los títulos séptimo, octavo y noveno recogen disposiciones generales, el procedimiento para reformar la Constitución y la declaración de su inviolabilidad. Esta organización por títulos permite pasar de los principios y derechos a la estructura institucional y a las reglas de permanencia y reforma del propio texto constitucional. En tercer lugar, la Constitución define la organización del poder y la estructura del Estado mexicano. Por un lado, establece la existencia de tres poderes a nivel federal: el poder legislativo, encargado de crear las leyes; el poder ejecutivo, responsable de ejecutarlas y conducir la política pública; y el poder judicial, que interpreta la Constitución
y resuelve los conflictos jurídicos. Por otro lado, la Constitución diseña un Estado federal y la Federación convive con entidades federativas y con municipios, cada uno con competencias propias, pero todos subordinados, en última instancia, al marco de la Constitución. En conjunto, esta estructura dogmática y orgánica, articulada en títulos y en órganos de poder, permite que la Constitución funcione como un sistema ordenado. Primero, fija principios y derechos. Después, organiza instituciones y competencias. Y finalmente, establece mecanismos de control y reforma. Gracias a esta organización, la Constitución no solo describe cómo debe funcionar el Estado mexicano, sino que también proporciona las bases jurídicas para la actuación de todas las autoridades, incluida la administración pública, que es la encargada de llevar a la práctica, día a día, los mandatos contenidos en el texto constitucional. Al llegar al final de este recorrido, podemos afirmar algo con claridad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es un simple documento histórico que se consulta de vez en cuando. Es, en realidad, el punto de partida y el punto de llegada de todo el sistema jurídico y político del país. En sus páginas se decide cómo se distribuye el poder, qué límites tiene cada autoridad y, sobre todo, qué derechos no pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia. Cuando una escuela abre sus puertas, cuando un hospital atiende a una persona sin preguntar por su condición social, cuando una autoridad es sancionada por abusar de su cargo, detrás de esos hechos cotidianos está la fuerza silenciosa de la Constitución. Conocer la Constitución política de nuestro México no es un ejercicio exclusivo de abogados o especialistas. Es un acto de ciudadanía consciente. Significa entender que podemos exigir, que debe garantizarnos el Estado y qué límites tiene el poder frente a nuestra dignidad. En un contexto de cambios constantes, la Constitución sigue siendo el recordatorio de que, en una república democrática, el poder nunca es absoluto y siempre debe estar al servicio del pueblo y de la ley, nunca por encima de ellos. Muchas gracias.